Entender que a través de la biorregulación podemos sanar cuerpo físico, mental y vibracional y además conectar con esa integración de nuestro ser es sumamente importante. Hemos estado escuchando desde hace muchísimos años cómo utilizar la medicina de una forma completamente distinta y se ha comprobado que somos capaces de buscar una información dentro de nuestras células que va regulando poco a poco la energía del cuerpo y que nos ayuda a detectar enfermedades o simplemente regenerar la célula. Hoy tengo como invitada a la doctora Astrid Ochoa, médico cirujano, especialista en biorregulación y además medicina integrativa, amiga de la casa. Me honra y me encanta que estés aquí esta mañana con nosotros. La alegría es mía, siempre estar contigo y compartir este espacio. Gracias, Meredith. Buscar dentro de nosotros una solución para comenzar a sanar las enfermedades, entender la medicina, el cuerpo humano, pero también la mente y la energía como un proceso de curación, actualmente ya no es un tabú. ¿Cómo fusiona la medicina, vamos a decir, a la que estamos acostumbrada, tradicional, pero cómo fusiona a nuestro nuevo ser, a lo que escuchamos y entendemos como una sanación absoluta de padecimientos, enfermedades, porque regulamos lo que somos? Acabas de hacer una pregunta que para mí es muy valiosa y muy importante, que es abrirnos al conocimiento de lo que ya se sabía hace muchísimos años, que lo han ido muchos médicos y otros que no son médicos, pero son sanadores natos, de lo que es el poder de poder sanar y hacer prevención para no enfermar a través de lo que viene siendo el manejo de lo que es el magnetismo y el electromagnetismo. Y a eso es lo que le han dado el nombre de bioresonancia. Pero me gustaría, si me lo permites, para poner en contexto un poco a los que de repente ven esto como una alternativa y no como una medicina que complementa y que más bien va a beneficiarlo, no solo como paciente, sino como lo que te digo, ese elemento preventivo para no llegar a enfermar. Perfecto, somos todos oídos. Bueno, hay una cosa maravillosa. A diferencia de lo que mucha gente piensa, que las terapias alternativas o complementarias han sido solamente para gente de escasos recursos en América o en Asia o en países en desarrollo también como África, no es así. En los Estados Unidos existe el Instituto Nacional del Cáncer y ellos abrieron un espacio de investigación para que hiciesen también el instituto de lo que se llaman las MAC, la medicina alternativa y complementaria, para indagar, para investigar. Y entonces en el 2019 nos encontramos con una división de la Organización Mundial de la Salud que nos habla de que hay diferentes abordajes, sin hacer peyorativo el término alternativo, que significa no utilizo el conocimiento previo, que eso jamás, porque todo lo que es conocimiento suma. Por supuesto. Y a eso empezaron a darle una división y se habla de lo que viene siendo el manejo a través de la medicina del conocimiento médico, como la homeopatía, la medicina tradicional china, el ayurveda. Date cuenta que son tres bloques muy importantes y que la mayoría conoce, pero también está el uso de lo que viene siendo las terapias a través de la mente, la meditación, más conocida actualmente por atención plena, pero que es milenaria, la plegaria, la oración, que es muy importante, la curación cuerpo-mente, que también utilizan personas a través de la hipnoterapia o hipnosis. Y luego de eso empiezan a sumarse otras terapias manuales, más conocidas como la quiropraxia, el masaje o reflexología, no solamente de todo el cuerpo, sino de zonas importantes como los pies, las manos, las orejas. Y a esto viene ese cuarto renglón del que vamos hoy a darle un poquito más de énfasis, que habla del manejo de la energía a través de estímulos electrónicos, electromagnéticos. ¿Por qué se habla de electromagnético? Porque nosotros vamos a través de ese mecanismo de bioresonancia tomar una información, vamos a captarla, pero también la vamos a transformar y la vamos a refundir o a recolocar de la manera apropiada y en el orden correcto a ese organismo. ¿Cómo se toma
esa información a través de todo este mundo electromagnético? ¿Cómo nuestro cuerpo resuena más arriba, más abajo y cómo podemos regularlos? Porque de allí es donde puedo entender que el uso de la medicina tradicional o el uso de cada una de esas herramientas y además la regulación de la energía nos lleva primero a prevenir enfermedades y segundo, si ya lo tenemos, a equilibrar para después dar el paso a través de la sanación. Así es, fíjate, lo más importante de esto que te acabo de decir es que siempre se ha utilizado algo para decir que esta medicina no es cuantificable, no es medible, y resulta que ya existen aparatos que pueden medir medicamentos con bajas diluciones y por eso las publicaciones médicas hablan de nanodosis. Y cuando hablamos de bioresonancia, estamos hablando de médicos que han dedicado libros escritos de sus experiencias, de más de 30.000 pacientes. De experiencia científica, además. Científica, medible, y donde estamos utilizando una información donde está el organismo visto por sistemas. Estamos hablando de la parte celular, del mecanismo fisiológico y del mecanismo biológico de cada proceso que hay en ese ser humano. Entonces, quiero eso decírtelo de primero plano, porque aquí lo importante es entender que ya no nos pueden decir o nos pueden tildar de que estamos haciendo algo de manera empírica. Aquí estamos hablando de una medicina que se puede medir. Aquí estamos hablando de Hertz. ¿Qué hacemos? Hay muchos dispositivos, desde los más sencillos de magnetoterapia, que no solamente son imanes que se colocan con polaridad positiva y negativa, a magnetoterapia computarizada. Con programas con nombre y apellido. Y entonces uno dice lumbalgia y lo colocas en la computadora. Y el individuo va a recibir esas frecuencias que lo van a ayudar. En la zona. Sí, que lo van a ayudar de una manera. Esto aquí te estoy hablando de curación, porque hay una onda que se está indicando, que se está dando a ese paciente, que lo va a ayudar a regenerar, a relajar y a cicatrizar. Porque estamos hablando de que está directamente influyendo en la célula, en el ADN de ese individuo. Esos son productos que son sencillos. Lo más básico. Eso es lo más básico. Entender que cada una de esas células se pueden regular y se pueden reciclar a través de la energía y de la información que de alguna forma tenemos nosotros, pero cuando baja es donde llega literalmente la enfermedad. Cuando se oxida es cuando realmente empieza el proceso de envejecimiento. Acabas de decirlo. Fíjate bien qué interesante este punto. Esto todo se combina con un tema del manejo saludable para envejecer. Porque esto no solamente se hace en edades jóvenes. Aquí estamos hablando de enfermedades crónico-degenerativas. Aquí estamos hablando de individuos que quieren dejar el tema de que su estómago ya no le permite o no tolera ni el protector gástrico, ni el analgésico o el antiinflamatorio. Estamos hablando que él se cura también del tema dietético y también está sirviendo eso, pero necesita una ayuda más. No quiere agujas, no quiere acupuntura, no quiere terapia neural. No quiero pinchazos, no quiero nada. No quiero traumas. Entonces, este mecanismo de ahorita de avanzada, con un equipo mucho más moderno, donde hablamos de un software y de un hardware, me permite o nos permite a muchos profesionales tomar la información primero del individuo. Algunas contraindicaciones las hablaremos al final. Toma esa información que está disregulada y a través de unos 7.700 ítems empiezan a aparecer una serie de cuadros que te van a ir arrojando información de cada sistema musculoesquelético, gastrointestinal, cardiovascular y metabólico, y empieza a hacer una medición que no es con unos números de decir 5.5, aquí hablamos de porcentajes, de desequilibrio. Ya sea por la itis que tú estás mencionando o por la osis. Uno habla de inflamación aguda y el otro habla ya de un proceso degenerativo. Entonces te das cuenta que la medición es maravillosa, porque aquí lo que nosotros básicamente le vamos a dar a ese individuo es un resultado que debe ser interpretado por personal que esté adiestrado en esa materia, porque va a combinar no solamente el conocimiento occidental, donde vamos a ver glándulas, hormonas, resultados en hombres diferentes a mujeres, donde vamos a colocar el grupo etario del individuo, sino que además me va a estar mencionando la parte emocional, que es lo que le está generando a él un tipo de estrés que está redundando en una enfermedad psicosomática. En esta vamos a decir, historia o en este descubrimiento donde ya incluso estas instituciones científicas, estas instituciones médicas están aceptando que hay algo más que simplemente la medicina o simplemente la enfermedad,
reconocen, por lo que estoy escuchando, que cada uno de nuestros órganos puede abrigar una emoción hacia arriba, hacia abajo, que sea uno de los factores desencadenantes de una patología, una inflamación, una sustancia tóxica, una enfermedad? Mira qué interesante tu pregunta, porque hay un grupo de lo que se llama Detox Plus, donde yo puedo escanear ese paciente por tóxicos ambientales, por tóxicos personales y por tóxicos que están relacionados con el ambiente. O sea, la parte endógena, la parte propia del individuo y el ambiente. Y ahí me sale incluso si el individuo consumió alcohol o consumió carne de cerdo o de res, porque aparece disregulado y susceptibilidad ahí. Pero al mismo tiempo me está apareciendo en otro cuadro un tema del órgano afectado, que puede ser ese hígado o ese colon. Pero concomitantemente me aparecen meridianos de acupuntura, donde me aparece un meridiano de hígado y de vesícula que me está hablando de un cambio de humor, una de rabia, ira, de enojo, odio, de intolerancia máxima. Entonces, ahí lo interesante de todo esto es que independientemente que la ciencia lo acepte o no, el paciente cuando se ve involucrado en este proceso, empieza a aumentar lo que se llama su nivel de conciencia. lo internaliza. Y de manera consciente todo cambia. Claro. ¿Cuál es el primer paso que tiene que dar una persona que viene a lo mejor con una enfermedad crónica, con un dolor que no se me quita, que he hecho 500.000 tratamientos? ¿Qué puedo hacer como ya para terminar de sanar? ¿Y cuál es la diferencia con el tratamiento que hacía anteriormente que no le resultó? Aquí hay dos preguntas supremamente interesantes. Uno, el primer paso en el paciente es la apertura mental. Yo siempre digo, vamos a desaprender para volver a aprender. Es romper un paradigma y pensar que lo que tú tienes no tiene curación. Porque la gente parte de, doctora, yo me voy a curar de esto. Doctora, yo tengo esperanza. Y siempre le digo, la respuesta la vas a tener tú mismo, no la tienes que buscar afuera, porque tu cuerpo te va a hablar. Prácticamente a la semana de un tratamiento, el individuo que entra por esa puerta mira diferente. Y el que me está oyendo aquí, que ya ha sido paciente, sabe a qué me refiero. Sus ojos brillan de una manera distinta, porque lo primero que se ve es un cambio mental. Entonces el individuo primero apertura, abrirse y escuchar muy bien la información, porque cuando le digo, aquí participa usted es co-creador de esta realidad, como decimos en el segundo libro. Co-crear la realidad va a depender de él, porque no es solamente la gota que va a llevar esa información para la parte orgánica, funcional, mental. Va a estar la otra fórmula que a mí me encanta continuar desde hace 28 años con Bach y no lo abandono. Porque no es que yo te doy una receta que a mí me parece que a ti te iría bien. Yo te hago las preguntas de un profesional que dice, ¿te gustaría participar en el aspecto emocional y hacer cambios apropiados? Y ahí está la respuesta clave. El que dice sí y el que dice, no, yo estoy perfecto en eso, yo no tengo problemas con esa situación. Y ahí ya tú comienzas a ver que ese individuo no fluye porque la emoción va de la mano de tu enfermedad. El que tiene un problema renal siempre tiene un tema de miedo. El que tiene un problema de colon, de pulmón, siempre tiene un problema de nostalgia, de tristeza. Y todo paciente deprimido que te llega viene con un antidepresivo que de repente dice, ya lo he cambiado 2 o 3 veces. Hay unos que tienen hasta 2. Pero ¿hasta qué punto tú quieres que alguien te solucione el problema? ¿Hasta qué punto tú te quieres hacer dueño de tu situación y decir, no, yo quiero hacer un cambio importante en esto? ¿Hasta cuándo vas a seguir tomando un medicamento que ya no te lleva a una solución? Porque el mismo cuerpo te está diciendo trabaja algo más. Y aquí es donde este tipo de medicina funciona. Estamos muy claros y por eso que hicimos entrevistar esta mañana a la doctora Astrid Ochoa, que ella es médico cirujano graduado en la Universidad Central de Venezuela. O sea que todo esto tiene un basamento científico, que no estamos hablando de una teoría, porque la energía o porque, bueno, vivimos paz y amor. Es que es algo que se viene estudiando desde hace muchísimo tiempo y que sus pacientes se lo agradecen. La diferencia es una. El conocimiento previo que nos da toda la medicina es importante, porque cuando me llega el paciente con la lista de medicamentos, que a veces son 7, 8 o incluso 10, porque son enfermedades crónico-degenerativas, y me dice, ¿me puedo quitar todo? Le digo, no. Eso no es así. Va a haber un cambio donde su médico internista seguramente le va a empezar a hacer ajustes,
porque usted va a empezar a desintoxicarte y por lo tanto va a bajar de peso. Va a haber una desinflamación y no va a tener que tomar analgésicos. Entonces ya la lista comienza a disminuirse. No podemos de entrada con un paciente diabético hacer ajustes que no sean apropiados. ¿Por qué? Porque simplemente ese paciente lo primero que debe entender es que tiene una gran amargura dentro de sí, que está afectando a ese meridiano de vaso, páncreas, estómago, porque hay ideas obsesivas que lo han amargado en una buena parte de su vida y que él ha tragado y que no ha podido sacar Un fuera. desamor. Un desamor, y simplemente lo primero que hay que hacer un reconocimiento. ¿Desde cuándo usted comenzó a tomar esto? ¿Cuándo se declaró esta diabetes? Y algunos que ni siquiera reconocen que hay un proceso de enfermedad. Cuando la persona acepta que realmente esa enfermedad está vinculada a una emoción, ahí ganamos un gran paso. ¿Quiénes pueden acceder, quiénes pueden hacerse ese tratamiento y quiénes no deben hacerlo? Solamente hay dos contraindicaciones. En una es transitoria. La mujer embarazada no debe entrar en el escáner que viene siendo colocando en pulsos, en tobillos y alrededor de la circunferencia cefálica. Ellas no deberían tomarlo del punto de vista directo. Sí podemos hacer un escáner que ya es mucho menos preciso, donde estamos utilizando otros parámetros de ella, donde vamos a colocar una información, alimentamos la máquina y nos puede dar aspectos que pueden ser más grandes, más burdos, no tan específicos. ¿Cuál contraindicación es importante? Los pacientes que usan marcapaso. Los pacientes que usan marcapasos no pueden acceder al escáner. Exacto. Recuerden que esto es un escáner que se pone en las muñecas, que se pone alrededor de la cabeza. Es electromagnético. Es electromagnético y si tienen marcapaso, está contraindicado. Está contraindicado. Pero tú sabes que hemos hecho otros accesos a través también, que no es a través del equipo, lo que se llama un metaespacio. Porque estamos hablando de que esta medicina de bioresonancia también se conoce como medicina cuántica. ¿Ok? Porque aquí estamos explorando aspectos del individuo en las moléculas de él. Y él nos permite ver incluso algo que viene siendo como una previsión celular, algo que aún no se ha dado, algo que puede ser una hiperacidez, por ejemplo, en estómago y que puede terminar en una gastritis. ¿Se puede, por ejemplo, medir allí básicamente cualquier enfermedad? Le doy un nombre que me viene, la artritis, alguien con asma. Todo este tipo de enfermedades autoinmunes, lupus, todos esos procesos pueden pasar por esta medicina y bioregular, o además personas que a lo mejor sean diagnosticados con autismo, síndrome de Down, todas esas personas pueden acceder. El alcance es muy grande, te voy a decir, no hay ninguna contraindicación. Cualquiera con cualquier enfermedad se puede conectar, con excepción de estos dos casos que te digo. El caso del niño autista es muy interesante el programa de cerebro para sincronizar ambos hemisferios y para hacer lo que se llama el biofeedback. Y obtenemos en esos niños que no comunican su emoción, trabajarle la ira, la rabia, el descontrol, esas pataletas que ellos tienen a veces por ser incomprendidos y no poder transmitir a través de el lenguaje. Ese biofeedback funciona también para las personas que a lo mejor han sido diagnosticadas con demencia senil, Parkinson, Alzheimer o cualquier enfermedad o algo que tenga que ver con el sistema nervioso. Por supuesto, porque él también nos puede permitir ver la emocionalidad que tiene él, como puede ser la frustración, como puede ser la depresión, como puede ser el hecho que incluso se puede medir ahí el tema de la memoria que él tiene y que en este momento está no pasajeramente, sino ya de por vida perdida, en el caso de los pacientes con Alzheimer. Todas las enfermedades se pueden trabajar, medir, retroalimentar, y el paciente lo que va a lograr salir de ahí es en un estado de mayor armonía, de mayor tranquilidad, de mayor serenidad. Bioregulado. Claro, porque estamos haciendo un tratamiento de bioregulación a través de la bioresonancia, pero de una manera mucho más integrativa, porque estamos integrando todos los sistemas. Entiendo todo este proceso de medicina, entiendo el proceso de poner el escáner, de que hay personas que a lo mejor tendrán que tomar algunas gotas, flores de Bach, de que hay personas que quizás tendrán que recurrir a la terapia neural, todo eso por usted. Pero, ¿cómo influye la alimentación, la meditación y la plegaria, que era una de las herramientas de las cuales nos hablaba al principio de la entrevista? La dieta es fundamental. Cuando la persona me dice, doctora, pero esto que usted me está mandando es una dieta, ¿por cuánto tiempo? Le digo, no, es un estilo de vida.
Tenemos que eliminar los lácteos si queremos bajar la inflamación. Tenemos que quitar las harinas refinadas de nuestra dieta, aunque hay que romper ese paradigma. Entonces, de repente, el primer paso es pasar a una harina integral, momentáneamente. Tenemos que ir trabajando más en el tema de comprender la importancia de las verduras y de las frutas como porciones a través del día que se tienen que dar. Y no es que un fin de semana yo me voy a dedicar a hacer esa dieta. Estamos hablando de comer sano, de tomar suficiente agua, que el agua sea de buena calidad, que si no tenemos acceso a un agua mineral o de manantial, que esa agua por lo menos esté filtrada y hervida. Hay un tema de parasitosis impresionante en la ciudadanía, que tú te quedas asombrado de la cantidad de gente que tiene parásitos y que no se ha desparasitado en años, pero que vuelve muchas veces a repoblarse porque el terreno, que es esa matriz extracelular, no está en condiciones apropiadas para hacer su trabajo y necesita obligatoriamente, incluso con biorresonancia, trabajar ese tema parasitario. Entonces, la dieta es fundamental. El tema de la meditación. Si nosotros como individuos tomáramos la meditación de una manera muy sencilla, como la atención plena, la que vino Occidente, diariamente, 3 veces al día, nosotros no manejaríamos el mismo nivel de estrés. Porque está en esa respiración una oxigenación y un contacto con el espacio del silencio interior que te permite hacer un escudo protector independientemente del ambiente donde nos encontremos. Porque estamos todos sometidos a estrés, no hay nadie que se salve. O sea, sería lindo que en cualquier grupo de trabajo, por lo menos al inicio y al final de la actividad, se pudiera hacer eso que yo llamo minutos de silencio interior. 5 minutos son suficientes y son ideales. Me hablabas de la dieta, me hablabas de la meditación y la plegaria. Y no por ser la última es la menos importante. Yo considero que todos los que podemos accesar, ya sea que a través de nuestra infancia, de nuestra formación, ya siendo católicos, cristianos o cualquier religión, podamos tener presente la fe que nos mueve y el saber que nunca estamos solos, que estamos acompañados de esa divinidad, de ese poder supremo, nos quitaría, yo te diría, el 90% del peso que nos puede agobiar a diario cualquier pensamiento o dificultad. Nos quitaría el miedo a la enfermedad y a cada una de las experiencias que podemos vivir a través de ella, porque cuando tomamos conciencia buscamos abrir las puertas directamente a la sanación física, mental y vibracional. Doctora Astrid Ochoa, la bendigo, la honro, gracias por todos esos libros, por las terapias, por los escritos, por lo que comunica a través de sus redes y siempre por estar al servicio de todas las personas que quieren sanar. ¿Cuáles son sus puntos de contacto, sus redes, para que todas las personas que quieran informarse más de este proceso de biorregulación entren en contacto con usted? Básicamente el Instagram, el @Dr. Astrid Jovino. Ese es mi Instagram, también por Twitter, Astrid Jovino, y a través del WhatsApp 0424-274-6312. Gracias, gracias, gracias a ustedes en casa, conectar con esa oportunidad de hacerlo distinto y de que sus células reciban una nueva energía, nunca está de más. Mil bendiciones, recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz y chao, chao. Hasta la próxima.